¿Cómo poder entrar a un club o a una asociación? Si uno llega a Barcelona y no es una persona que esté inserta en la comunidad, buena cabros, ¿cómo están? Espero que anden de lo mejor. Yo aún me encuentro acá en Europa y si es que me siguen en las redes sociales, ya sea en Instagram o en mi canal personal, que lo voy a dejar acá abajo en la descripción de este video, en donde he estado compartiendo un montón de vlogs, de experiencias en estos mesecitos por acá en Europa, seguramente habrán visto, habrán escuchado alguna historia, algo por ahí que iba a ir a Barcelona. 7 días fui para esa ciudad hermosa, para esa ciudad que realmente me impresionó en el ámbito del cannabis y bueno, en general es una ciudad muy bonita, pero en el ámbito canábico, que era lo que andaba buscando, esa experiencia canábica, la verdad fue súper interesante, súper enriquecedora. Tuve la oportunidad de conocer a muchas personas, estuve visitando muchos clubs, muchas tiendas y es lo que te quiero compartir en el día de hoy. Básicamente centrarme en cómo es la experiencia del cannabis en esta ciudad, qué hacer si uno es turista, qué puede ver, con qué uno se puede encontrar, cómo ha evolucionado el tema. Ya te estuve comentando hace algunos videos atrás mi pésima experiencia, cómo me estafaron en Portugal. Ay, qué terrible experiencia. Pero todo cambió, todo mejoró. Barcelona fue una experiencia radicalmente diferente y es lo que te quiero compartir el día de hoy. Si en algún momento quieres ir a esa ciudad, que hoy por hoy es la capital de la weed en Europa, ya vas a tener cierta guía de cómo funcionan las cosas, así que de eso vamos a hablar el día de hoy. Como siempre te digo, suscríbete al canal y por supuesto deja un tremendo like. Primero un poco de contexto. Las asociaciones de personas, los clubs, llevan unos 20 años, un poquito más, en España y han proliferado por todo el territorio español. Sin embargo, acá ustedes sabrán que hay distintas comunidades autónomas y algunas son más permisivas que otras. Por ejemplo, Cataluña y el País Vasco son comunidades más abiertas al tema del cannabis y por eso acá han proliferado un montón. Los clubs canábicos o asociaciones canábicas básicamente son lugares en donde las personas pueden ir a consumir como también a adquirir. Pero la diferencia de estos clubs sociales con un dispensario, por ejemplo, que es el modelo que funciona en Estados Unidos, es que esto tiene un espíritu más participativo y no comercial. Supuestamente el espíritu de esto es que el club tenga aportantes, personas que aportan para sus cultivos, para ser socios, para ocupar lugares, para que se desarrolle ese club. Entonces estos clubs van a tener espacios en donde las personas pueden disfrutar un rato echando un humo, echando un vapor, ya sea en un sofá, ya sea jugando ahí juegos, consolas. Pueden hacer distintas actividades dependiendo del club, básicamente, dependiendo de lo que ofrezca. El espíritu de estos clubs sociales básicamente es que no persigan fines de lucro, al menos así se pensaron, así se empezaron a desarrollar. Y que no persiga fines de lucro significa que las utilidades que se generen sean reinvertidas en el propio club y que no se vayan a sus socios fundadores. En la práctica, obviamente, esto después de 20 años ya no funciona realmente como el espíritu de esto. Ya obviamente se lucra con el tema, de hecho hay más de 300 asociaciones. Siguen habiendo obviamente clubs sociales en donde las personas son los cultivadores, sus amigos y son pequeños clubs, pero obviamente un club que tenga 300, 400 o 500 socios probablemente ya no es un club social, sino que más bien vendría a asimilarse un poco más a lo que vendría a ser un dispensario. En España estos clubs no están regulados y se han desarrollado en una zona gris, basándose en ciertos derechos de la sociedad. Por ejemplo, acá la gente puede consumir de forma privada, cultivar de forma privada y no es considerado un delincuente, no está haciendo algo que le vaya a implicar ir a la cárcel. Está el derecho de asociarse, obviamente, este es un país democrático, este es un país libre, entonces las personas se pueden asociar bajo la perspectiva de asociaciones de personas, combinándose con ciertos derechos como el de consumir en lugares privados, como el de cultivar para fines personales. Eso se ha mezclado y hay una zona gris que básicamente ha permitido el desarrollo de estos clubs. Como han surgido tantas asociaciones, el Tribunal Supremo ha fijado criterios de buenas prácticas.
El primero de ellos es que los socios deben ser usuarios previamente para no incentivar el consumo. El consumo debe producirse en un lugar cerrado. La cantidad retirada debe ser reducida para un consumo próximo en el tiempo. O sea que si tú vas a una asociación no vas a ir a sacar 1 kilo, sino que vas a ir a sacar 2, 3 G, lo que te vayas a consumir ahí. La gente se lleva para su casa, pero no vas a ir, oye, por favor vengo a aportar, pásame 1 kilo de hierba, quiero llevármelo para mi casa. Así no funcionan las cosas. La comunidad ha de estar integrada por un número reducido de personas, y esto me parece que en la práctica parece que no funciona como dice este criterio, porque hay clubs con un montón de socios, con cientos de socios. En Uruguay, por ejemplo, creo que el límite son 100 socios o 99 socios, si mal no recuerdo, me corrigen en los comentarios. Entonces es reducido. Acá en estos criterios que otorga el Tribunal Supremo dice que debería ser un número reducido, pero en la práctica, como estamos hablando de mercado, como estamos hablando de oferta y demanda, todo esto ha evolucionado a que los clubs quieren atraer mucha gente para funcionar y para crecer. Y finalmente los miembros deben estar identificados. Por eso cuando uno va a un club tiene que pasar su pasaporte, su carnet de identidad, identificarse ahí para recién poder ingresar. Al menos va a estar unos 5 minutitos ahí con la persona que te atiende en la entrada antes de poder llegar, de entrar a hacer lo que ya sabemos que vamos a hacer. A disfrutar. En teoría, insisto, en teoría, los cultivos de cada club deberían estar estimados para satisfacer la necesidad de los miembros. O sea, si son 10 miembros y consumen al año 2 kilos, por dar un ejemplo, eso es lo que se debería cultivar. Los aportes deberían estar en relación a ese cultivo. Los aportantes deberían sacar el proporcional a lo que han aportado. Así debería funcionar, al menos ese es el espíritu de las asociaciones sin fines de lucro. Supuestamente el cuidado de las plantas debería estar a cargo de voluntarios, y yo sé que las personas que me están viendo de Barcelona deben decir, en la práctica esta cosa funciona completamente diferente, porque la verdad es que al menos lo que yo he podido aprender, empaparme, conocer, es que básicamente hay un montón de cultivadores en Barcelona que le ponen súper bueno, algunos cultivan mejor, algunos cultivan peor, entonces todo oferta y demanda, las asociaciones compran a esos cultivadores y no es que realmente funcione en la práctica este espíritu de estas asociaciones sin fines de lucro, que es básicamente como se gestaron en un principio. Yo acá no estoy juzgando si es bueno o malo percibir fines de lucro. De hecho, personalmente, les soy sincero, creo que deberían perseguir fines de lucro. ¿Cómo poder entrar a un club o a una asociación? Si uno llega a Barcelona y no es una persona que esté inserta en la comunidad, para mí obviamente debo agradecer, estoy realmente contento y lo aprecio muchísimo. Mucha gente de Barcelona me escribió, oye, ven a mi club, oye, hermano, te llevo a conocer clubs. De hecho, estuve con un chileno, un porteño, Mapuche Sound, que es un DJ que toca ya en los clubs, y un montón de gente me invitó. Pero si tú eres una persona que no está inserta en la comunidad y que pasa por Barcelona y quiere conocer, explorar, ¿qué necesitas para poder ingresar? Básicamente, para acceder, lo básico es ser mayor de edad, por supuesto, estar en pleno uso de tus facultades mentales, que no te lo comprueban realmente ahí en la entrada, no te hacen ningún tipo de test para ver si tú estás cuerdo o no. Lo siguiente es contar con un aval, que es una persona que te lleva, un compañero que te lleva y te presenta, mira, este es mi aval. Tú vas y dices, quiero ser parte de este club, este es mi aval, o el aval te lleva de la mano, y esto básicamente es para que no se distribuya a terceras personas. Básicamente sigue la lógica asociativa. Como los miembros deben estar identificados, te van a pedir entonces tu carnet de identidad, tu cédula de identidad o tu pasaporte. Además, la mayoría pide una cuota de inscripción. Esta cuota generalmente es de 10 euros, pero como les dije, hay un montón de clubs, hay cientos de clubs, entonces hay algunos que cobran 20 o 30, y Barcelona es una ciudad en donde hay muchos turistas, entonces también hay clubs que intentan cobrar más en esa entrada. Ahí cada uno sabe lo que paga, cada uno sabe dónde entra. En algunos son 10 euros consumibles, es decir, que después vas a poder intercambiar por material vegetal, y en otras simplemente es la cuota para entrar. Por ejemplo, había una asociación que uno pagaba 10 euros y después te daban
consumo libre no de flores, sino que consumo libre de tecito, café, Nestea o para beber. De hecho, uno entraba, pagas tus 10 euros de inscripción, te dan tu chip, que es lo que te va a identificar y es lo que va a registrar tu movimiento de material vegetal. Luego pides lo que quieres consumir, te sientas en un lugar y después cada cierto tiempo, cada media hora, cada 45 minutos, nos iban diciendo, oye, ¿te apetece un café? Y esto gratis. Básicamente esa cuota de incorporación te daba acceso a eso. No todos son iguales, definitivamente no. Un dato súper interesante es que en la mayoría de los clubs hay un cartelito que dice debes permanecer acá al menos 15 minutos y esto es básicamente para que, insisto, no se cree esta lógica de compra y venta, esta lógica comercial. Uno va a un negocio y quiere salir lo más rápido posible. Oye, quiero por favor esto, gracias, chao. Está a menos de 5 minutos, pero acá te exigen en muchos de ellos. La verdad es que te exigen entre comillas porque también obviamente hay algunos que tú puedes entrar, sacar y listo. Pero lo bueno sería, o el manual de buenas prácticas dice que al menos deberías pasar 15 minutitos adentro para que realmente tengas una actitud de socio, de miembro. No vas a comprar, eres parte del club, quieres adquirir para pasar el rato en ese club que te gusta y después te vas. En cuanto a mi experiencia con el material vegetal, que seguramente es la parte que estaban esperando muchos de ustedes, ¿qué les puedo contar? Bueno, va a diferir en cuanto a cada uno de los lugares que visité, porque habré visitado en esos 7 días unos 10 clubs por ahí. Debo decir que la calidad del material es muy heterogénea, en el sentido que en algunos lugares puedes encontrar muy buena calidad y en otros lugares una calidad regular. Por ejemplo, en cuanto a hierba regular que me tocó, puedo decir que adquirí unas flores que al molerlas le salían algunas semillas, le salieron como unas 3 semillas. Había alguna hierba que quizás el aroma no era tan intenso, a veces uno abría los frascos y no se encontraba con, oh, mira qué enormes flores, qué bonitas flores, sino que se encontraba con flores súper pequeñitas. Pero también en otros lugares encontré unas flores hermosas, también unas extracciones con unos aromas increíbles, unas flores con unos aromas increíbles, unas flores con unas tonalidades muy bonitas, con unos aromas muy intensos que también refleja mucho de la calidad. Sin embargo, debo decir que a nivel general la calidad es muy buena, indiscutiblemente mejor que en el mercado negro, absolutamente. Y uno tiene donde elegir, porque quizás el frasco que te mostraron, porque cuando uno va te dan una lista con 10, 15, 20 variedades y uno puede ir mirando, oliendo, viendo lo que quiere. Entonces algunas ya uno abría y encontraba, mira qué chiquititas las flores, o quizás el aroma no está tan intenso, pero de repente abrías otra y ¡buf! Te llegaba una bocanada ahí, un aroma increíble, un aroma muy bueno. Y quizás yo más bien la elección de las cosas que utilizaba eran más relacionados con los aromas que podía percibir, porque realmente si a ti te ponen una carta con 10 nombres de variedades, tú en la vida vas a poder saber lo que vas a consumir. Nunca uno debería elegir una variedad por el nombre, uno tiene que verla y olerla. Como les dije, visité varios clubs, entonces en cada uno me decía, mira, tenemos esto. Obviamente cuando fui con gente conocida, la gente era muy afable y me intentaban también ofrecer como lo mejor que tenían. Entonces en ese sentido pude ver y usar productos o material de muy buena calidad, como también el primer día que fui con unas personas de la comunidad y no conocía. Llegué a Barcelona el día domingo a las 6 de la tarde y a las 8 ya estábamos saliendo a nuestro primer club con unos amigos de la comunidad que me dijeron, oye Noé, vi que estabas acá en Barcelona, juntémonos hermano. Y yo, ya bro, mira, voy a estar allá en 2 horas más, así que si quieres vamos a dar una vuelta por ahí. Me llevaron a un club, adquirí un poco y una de ellas tenía semillas, pero la otra estaba bastante buena. Entonces básicamente cuando uno va a estos lugares no debe guiarse por la marca de la semilla, sino por lo que está viendo, por lo que está oliendo, por lo que está apreciando, por la resina que estás viendo, por el aroma de ese extracto, etc. Como hay tantos clubs,
De hecho, entre 300 y 400 se dice que hay, pero también hay algunos clubs que no están registrados como asociaciones, entonces también hay otra cantidad de clubs que funcionan completamente ilegal. Cada uno se diferencia por lo suyo, algunos porque tienen un espacio espectacular, súper cómodo, otros porque suelen poner música durante el día, otros porque son más tipo espacios donde uno puede sentarse a leer, a tomar un café, otros que son más interactivos con juegos, con pool o billar, con PlayStation, etcétera. Hay de todo. Y también en cuanto a los productos que tienen, hay sus diferencias. Por ejemplo, fui a un club de marroquíes en donde había un montón de hash de una calidad increíble. Ustedes saben que Marruecos es el productor más grande de hash del mundo. De hecho, todo el hash que se consume acá en Europa viene de Marruecos. Entonces, en Barcelona fui a un club en donde había un montón de hash, un montón de extracciones. Otros también tienen muy buenos productos comestibles, otros tienen muy buena hierba. Como les digo, cada uno tiene sus diferencias y a medida que uno va explorando, pues terminas frecuentando aquel que te gusta más. O si tienes amigos en la ciudad, ellos te van a decir de una: hermano, vente a este club que este es bueno, hermano, este otro club es para turistas porque cobran un montón. Que eso también pasa. De hecho, la idea de esto es que tú llegues al club con un socio, con un miembro que te recomiende, que sea tu aval, pero también hay gente en la calle intentando atraer a turistas. De hecho, una persona se acercó a nosotros y nos dijo: oye, ¿quieren venir a un club de unos holandeses, bla, bla, vayan por mi nombre, etcétera? Vale, le explico acaso si queréis. Es un club de Holanda que dentro tiene música, tiene DJ, tiene bar dentro. No es tan caro, ¿eh? Yo no sé cuánto te cobran, pero ahí lo cobran 10 euros. Eso sería como lo más ilegal. No se debería estar atrayendo público, atrayendo socios en la calle. Uno debería ir recomendado. Pero como les digo, hay clubs para todos los gustos, tanto de material vegetal, de productos, como también de ambientes. Definitivamente los clubs sociales o las asociaciones canábicas, en mi opinión, creo que son bastante mejor que la alternativa que tiene la mayor parte del mundo, que es comprar en el mercado negro. Ya vieron lo que me pasó hace algunas semanas en Porto, en donde compré hierba que realmente no era hierba. Ser partícipe de este tipo de lugares, poder adquirir en este tipo de lugares, la verdad es que te brinda cierta seguridad, calidad del producto, un lugar seguro donde poder utilizar el material. Obviamente se forman comunidades. Esta comunidad canábica es súper interesante. En esos lugares yo pude conocer a otras personas, pude conocer a miembros de la comunidad porque hicimos juntas. También se dan cosas bastante interesantes. Definitivamente aún hay un largo camino por seguir recorriendo. Por ejemplo, acá en España aún falta que este tema se regule y van a poner un montón de normativas seguramente en algún momento, y ahí los clubs van a tener que adaptarse porque entra todo un tema político y los políticos van a poner ciertas normas para también sacar su tajada, como todo en la vida. Pero bueno, para el consumidor, para el usuario, para la persona que va a tener la experiencia, que quiere conseguir un material, todo esto es positivo, que se siga avanzando, que se sigan construyendo este tipo de lugares, estas normativas que finalmente terminen brindando una experiencia positiva para la persona que quiere utilizar hierba de forma responsable, una persona que es adulta, que no le termine pasando algo como lo que me pasó a mí en Porto. Vayan a ver el video si es que aún no lo han visto. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Espero que te haya gustado esta aventura por Barcelona. Yo diría, a día de hoy viene siendo la capital de la hierba en Europa. Ámsterdam, hace algunos años todos querían ir a Ámsterdam porque ahí estaban los coffee shops que funcionan de una forma diferente a los clubs, pero todos querían ir ahí. Y ahora todos quieren ir a Barcelona porque hay muchos clubs y mucho movimiento en el ámbito canábico. Hay muchas tiendas legales también de CBD, de productos canábicos, parafernalia. En esa ciudad realmente hay un desarrollo en el ámbito canábico y me pareció excelente la oportunidad de poder experimentarlo. Muy agradecido con toda la gente que conocí ahí, con toda la gente que me invitó a conocer los lugares. A todos ustedes les mando un gran abrazo, cuídense mucho, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y por supuesto dejen un tremendo like para apoyar todo este contenido. Nos vemos en una próxima ocasión.